Vamos a continuar con el mensaje que comenzamos hace 2 semanas. Y recordáis que pusimos una imagen al principio que aparecía una palabra, cristianismo. No sé si alguien se dio cuenta, mi hija se dieron cuenta. Papá, has puesto un error, cristianismo. Y tengo que confesar que de verdad me equivoqué. Era un error. Mi intención no era poner cristianismo en crisis. Esa está en la primera imagen. Ahí está. Mi intención era poner cristianismo en crisis. Pero me equivoqué. Bueno, me equivoqué y luego me alegré de haber puesto esa palabra. Porque realmente un cristianismo en crisis podía llamarse hoy día un cristianismo, ¿no? Y eso es lo que estuvimos viendo, hablando acerca de si el cristianismo estaba en crisis, si era algo de ahora, y estuvimos viendo que realmente no es algo de ahora. El pueblo de Dios, a lo largo de toda su historia, ha tenido que sufrir muchos momentos de crisis, y prácticamente tenemos el Antiguo Testamento lleno de los escritos de los profetas, hablando acerca de esa situación. Y decíamos que el cristianismo se encuentra en crisis porque el mundo trabaja para destruir a la Iglesia. Y para todos aquellos que no estén familiarizados con este vocabulario que utilizamos mucho en la Iglesia evangélica o damos por hecho que entendemos lo que significa el mundo, estamos hablando por toda aquella sociedad en la cual estamos y que decíamos también que no pertenece a Dios. Y ahí tenemos 2 partes, la parte izquierda de la imagen. Tenemos todo lo que pertenece a esta sociedad, todo lo que la sociedad nos ofrece y que muchas de las cosas pueden ser lícitas, aunque muchas de las cosas que son lícitas no convienen o no edifican. Y luego tenemos la otra parte, que es la parte que nos muestra la Biblia, la parte que nos muestra la palabra de Dios y nosotros tenemos que posicionarnos en alguno de los 2 lugares. Y si decimos que somos creyentes, decíamos la vez anterior, pues lógicamente nuestra posición es clara. Tenemos que estar en el lado derecho de la imagen. ¿Qué ocurre cuando nosotros como creyentes tenemos esa crisis de identidad? ¿Dónde estamos posicionados? ¿Tenemos un pie en la izquierda y otro en la derecha? ¿Estamos más cerca de la izquierda que de la derecha? ¿Estamos más cerca de la sociedad que de la enseñanza de la Biblia? Que de las cosas que el Señor nos dejó. Y hablábamos de un pasaje de 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, y una persona me dijo, que escuchó el mensaje, me dijo: Ismael, es un mensaje muy duro. Yo me quedé un poco, dije, bueno, sí, puede ser duro, ¿verdad? Pero me hizo pensar esa palabra. Me lo dijo una persona que no era creyente. Es un mensaje muy duro, me dijo. No sé a vosotros, los que habéis escuchado el mensaje o los que estuvisteis, si el mensaje os pareció duro. Es posible que el mensaje fuera duro. Es posible que esas palabras de Juan fueran duras. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Recordáis, ¿verdad?, cómo termina Juan aquel pasaje. Quizá podía predicar acerca del amor de Dios, que son mensajes más bonitos, ¿no?, que a la gente le puede gustar más. Ahora, yo me preguntaba, y en el coche le he hecho una pregunta a mi familia, y os la voy a hacer a vosotros. ¿Pensáis que estos pasajes duros, vamos a llamarlo así, entre comillas, muestran el amor de Dios? Mi familia me ha dicho sí. Y es cierto. ¿Podemos predicar acerca del amor de Dios mensajes más bonitos? Bueno, este mensaje muestra el amor de Dios. Cuando corregimos a nuestros hijos, ¿lo hacéis por venganza, por saña, como padres, porque os gusta hacerle daño? Quizá a lo mejor hay en esta sociedad algún padre que sea así. Pero ¿la mayoría de los padres lo hacemos por eso o lo hacemos por amor? Y si nosotros, hombres y mujeres pecadoras, podemos amar a nuestros hijos de esa manera, cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama hasta el punto de corregirnos, ¿verdad?
Y ahí tenéis aquel famoso texto de Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, que dice allí el autor de Hebreos: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y está utilizando un texto de Proverbios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro que estas palabras son duras. Claro que son duras. Claro que estas palabras del Señor son duras. Y es necesario para nosotros, porque está en juego el cristianismo. Y si no fueran duras, la identidad de la Iglesia y la identidad o el propósito de la Iglesia se van a ver comprometidos. Que son dos cosas que caracterizan también a la identidad de un hijo de Dios. El propósito y una segunda cosa, la palabra. Y no solamente la identidad nuestra marca lo que somos a un nivel aséptico, sino que junto con nosotros tenemos la palabra de Dios y el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Y eso es lo que forma a un hijo de Dios. Y el príncipe de este mundo, como ya vimos la vez anterior, está trabajando para destruir esta parte de nuestra identidad. Por eso nos vamos a ir al Salmo 119, versículo 105. Y en esta mañana veremos las otras dos cosas que forman parte de nuestra identidad, la palabra y el propósito como cristianos. Y ahí tenemos el Salmo 119, un versículo muy conocido por todos nosotros. Seguramente lo habrás leído en alguna ocasión. Versículo 105, que inicia una sección que va del 105 al 120. Ya sabéis que los primeros versículos de este Salmo 119, cuando empieza una sección, es casi como un resumen de lo que después va a exponer. Entonces, podéis luego, si queréis, ver más cosas acerca de lo que este versículo tiene, podéis seguir leyendo los siguientes versículos hasta que terminéis a la siguiente sección, porque va a estar desarrollando el salmista acerca de esto. Pero ahí dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imaginemos que en un juicio, estamos en un juicio, donde nosotros somos juzgados y que tanto el juez como el fiscal, como todos los testigos que nos presentan allí, en vez de juzgarnos en base a los hechos, nos juzgan según sus opiniones. Yo creo que Leví debería ir a la cárcel. Y ahora llega el fiscal y dice: pues yo creo que además de la cárcel lo podemos poner trabajos forzados también. Y los testigos: hombre, algún testigo, no, hombre, yo creo que Leví tenía que estar libre. Y yo creo que esto debe ser así, yo creo que esto debe ser asado. ¿Qué cara tendríamos en ese juicio, verdad? Diríamos: hombre, juzgarme por lo que realmente he hecho, juzgarme por la realidad, no me juzguéis por vuestras opiniones. Y aquí nos dice la Escritura que la palabra de Dios es lámpara. Y es que el Salmo está escrito de una manera poética y además en pasiva. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra es lámpara y la palabra es luz. Ahí falta y lumbrera a mi camino, la palabra es lumbrera a mi camino. La palabra es lámpara y la palabra es luz. Y aquí utiliza el salmista dos palabras para definir la palabra.
lámpara y lumbrera. Y cuando utiliza la palabra lámpara, está utilizando la misma palabra que se utilizaba para definir el objeto que estaba en el tabernáculo. Había un objeto dentro del tabernáculo, en el lugar santo, que era un candelabro. Y ese objeto tenía que estar siempre encendido y era el objeto que soportaba aquellas cosas que emitían luz y debía de estar allí siempre encendido. Y la lumbrera es una palabra que se utiliza también en Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Cuando dice el Señor, sea la luz. Y fue la luz, pero todavía no había creado el sol y la luna. Las dos grandes lumbreras, como dice también Génesis capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué fue lo que creó Dios? No había sol para alumbrar. Ahora tenemos el sol ahí, ¿verdad? Apagáramos las luces, entraría la luz del sol por el cristalera. Lo que creó Dios es la propiedad física de la luz. Lo que habéis estudiado ingeniería o temas de ciencia, sabéis, lo sabéis, ¿no? Santi lo sabe. Hay una propiedad física, ¿no? La luz, los fotones, aquellas partículas que hacen que rebotando en las cosas, en los objetos, podamos nuestros ojos recibir ese rebote y poder ver la claridad de los objetos. Es una propiedad física. Y dice que la palabra de Dios es lámpara. Es el instrumento que contiene la luz. Esa propiedad física, ese símil con la propiedad física, ¿verdad?, de la creación. Cuando la luz se manifiesta en el entorno de influencia de la lámpara, eso es una demostración práctica del buen uso que se hace de la lámpara. Ahora tenemos luz artificial aquí. Si pusiéramos esos plafones, los pusiéramos en el suelo, mirando para abajo, pues no alumbrarían nada. No veríamos nada. Bueno, veríamos por la luz de la calle, pero no veríamos nada. Hay que colocarlo en el lugar preciso y exacto para que alumbre con la necesidad. Ya como ingeniero, mi defecto de ingeniero, cuando se calcula cuántas luces necesita un local, se dice, ¿cuánto necesita? Pues necesito 500 luz en cada sitio para que Josué pueda leer la Biblia bien. Vale, pues entonces, ¿a qué altura van a estar las luces? ¿Y de qué potencia son? Ah, pues no lo sé. Si la pone a 50 metros de altura, ¿creéis que esa luz, ¿creéis que llegará a donde está Josué? No. Se calcula a qué altura y qué potencia va a tener, para que la luz pueda alcanzar totalmente. Perdona que se me ha bloqueado la tablet. Y cuando nosotros colocamos correctamente ese instrumento que contiene la luz, alcanza su influencia a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Pero la sociedad, ¿sabéis lo que ha hecho? Replicar tanto el instrumento como la luz. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y una de las cosas que hizo el pecado fue utilizar eso para que nosotros repliquemos muchas cosas a nuestro gusto. Y la sociedad ha replicado el instrumento y ha replicado la luz, pero es una luz artificial. Y nuestra responsabilidad es volver a la lámpara de Dios y a la luz natural de Dios. Y en este versículo que hemos leído nos resalta el beneficio de volvernos a la luz de Dios, de volvernos a su luz, y también cómo la lámpara nos ayuda en este proceso, cómo la lámpara, que es la palabra de Dios, nos va a ayudar en este proceso. Y el salmista utiliza esta metáfora que hemos dicho anteriormente, una metáfora que nos indica que la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino, que la palabra de Dios, usada de manera adecuada, de acuerdo al uso para lo que fue dada, va a guiar de una manera eficiente nuestro caminar en esta vida. Y ya recordáis el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí la palabra perfecto es maduro. Que nadie se asuste de decir, yo no he llegado a la perfección. La palabra ahí es maduro. Estamos en un proceso de crecimiento. Y la palabra de Dios nos ayuda a llegar a ser de esa manera, a ser maduros para poder estar preparados para toda buena obra. La Biblia no te va a enseñar cosas que no tienen que ver con lo bueno.
La Biblia no se va a centrar en explicarte cómo tienes que hacer el potaje de garbanzos a la granaína. La Biblia te va a explicar cómo tienes que ser como Dios quiere que seas en este mundo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la guía para que tú seas de esa manera? Y algunas veces te va a enseñar y otras veces te va a instruir. Te va a formar como un militar, en la instrucción militar, ¿verdad? Lo que ya tanta necesidad hace hoy día en nuestros jóvenes. Un poquito de instrucción militar, ¿no? Dicen algunos que ojalá vuelva a la mili. O te va a corregir o te va a exhortar. Es decir, la palabra de Dios va a reparar todas las deficiencias de nuestra vida. Nos va a realzar como personas. Nos va a perfeccionar en nuestras limitaciones. Y el salmista, fijaros que coloca la lámpara a sus pies. Lámpara es a mis pies. ¿Recordáis aquellas palabras del Señor a Josué? Josué capítulo 1, me parece que son del 6 al 8, no recuerdo, creo que es el versículo 8 concretamente, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dice allí el Señor a Josué. Y a Josué le dijo que mantuviera la palabra en su boca. Era importante en aquel momento que como líder del pueblo tuviera siempre presente de día y de noche la ley de Dios. Pero en este caso, el salmista no coloca la palabra en nuestra boca, que es importante que meditemos en ella, claro que sí, sino que coloca la palabra en nuestros pies, en sus pies. Lámpara es a mis pies, dice el salmista. Él no quiere tener solo presente la palabra de Dios en su vida, sino que quiere ponerla en práctica día a día. ¿Sabéis qué es lo primero de nuestro cuerpo que llega a los sitios? Nuestros pies. Perdona, es que lo tengo en silencio, pero nuestros pies. Y os voy a poner una práctica evidente. ¿Por qué tropezamos? Porque lo primero que llegan son nuestros pies. Nuestros pies son lo primero que llega a los sitios, por eso tropezamos y caemos. Y el salmista quiere llevar esa lámpara encendida, quiere llevarla a pleno rendimiento, en toda la efectividad de su funcionamiento. Quiere que la lámpara ejerza la función para lo que ha sido entregada por el Señor. Quiere llevar la palabra cerca de sus pasos, que ninguna parte de su camino, sea el camino que tenga delante, quede sin cubrir por la palabra de Dios. No importa el camino que andemos. Hay veces que nos toca vivir y andar caminos difíciles. Y hay veces que nos quedamos sin palabras para hablar con personas que están pasando por un camino difícil. Y yo muchas veces me preguntan algunas personas que han pasado un camino, están pasando un camino muy difícil, y les tengo que decir, no sé qué decirte, no sé cómo ayudarte. Pero lo importante no es el camino que tengamos que pasar. Lo importante es que la palabra siempre delante. Y el salmista está diciendo, lámpara es a mis pies. Lo primero que va a llegar delante de mí van a ser mis pies. Quiero que vaya la palabra delante de mis pies. Y estamos tratando la crisis del cristianismo y cómo afecta al mundo a esta crisis de la Iglesia. Y podríamos estar pensando, quizá, como decíamos también creo la semana anterior, en una transformación global a nivel institucional, no sé, pero el versículo no nos está llevando a algo global, sino a algo individualizado, algo personal. El salmista dice, a mis pies, a mi camino. La palabra es para mí y es a mí a quien tiene que alumbrar. La Iglesia estamos compuesta por cada uno de los creyentes que como piedras vivas formamos parte del edificio de Dios, pero mi camino y el tuyo pueden no ser iguales, aunque formamos parte del camino del edificio de Dios. Mis debilidades y las tuyas pueden ser diferentes. Mis limitaciones y las tuyas también no pueden coincidir. Por eso necesitamos que la palabra de Dios nos alumbre de manera personalizada. Y ahí tenemos el versículo que se ha comentado también de Hebreos capítulo 4, creo que ha sido Samuel, me parece, sobre la espada, ¿no? ¿Verdad? Ese versículo tan conocido de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿verdad? Y hay una frase que a mí me llama la atención de este versículo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta partir mi alma y mi espíritu. Es decir, todo lo que soy, mis deseos, mis gustos, mis limitaciones, mis deficiencias. Y la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de mi ser y me parte. No utiliza aquí una palabra, ¿verdad? Y dice, y no arregla. Podría ser un destornillador, ¿no? En vez de una espada. Es una espada. Porque necesita partirnos. Y llega hasta nuestro corazón. Y va a partirnos, va a penetrar nuestra alma y nuestro espíritu. Ya sigue diciendo las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y aquí nos está haciendo una reflexión también de la luz. No hay cosa creada que no sea manifiesta. El que anda en luz, dice también Primera de Juan. Todo en el día la obra las declarará también, no habla la Escritura, ¿verdad? La luz lo declara todo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ni tus debilidades, ni tus necesidades, ni tus virtudes, ni tus cualidades, ni tu servicio, como decía antes también Miguel, ni tus pensamientos, ni tus intenciones. No hay nada en tu vida que quede oculto a la luz de la palabra de Dios. Y ahora hay una pregunta que emana de este salmo que hemos leído, o que a mí me sugería este salmo. ¿Qué pasaría cuando estamos andando en medio de oscuridad y la lámpara que ponemos en el suelo cerca de nuestros pies para alumbrarnos, como dice el salmista, para no tropezar, la tenemos apagada? Los que habéis estado en Cazorla en una noche oscura, sin luna, y la gente va... A mí no me gusta andar en Cazorla con la luz encendida, prefiero ir con la luz apagada, porque hay un problema. Tú cuando vas con la luz encendida se ve todo muy bien, pero si a alguno en algún momento se le ocurre apagar la linterna, hay unos segundos que no ves nada. Yo me paro cuando apagan porque te quedas todo a oscuras. Tu ojo, hasta que no se vuelve otra vez a acoplar, no ves nada. ¿Qué pasa si la luz de la Biblia la llevamos apagada? Si la luz de la palabra de Dios no serviría de nada que la llevemos. ¿Para qué quiero cargar con una linterna apagada, ¿no? Por Cazorla. O podemos tener también, como decíamos en el mensaje anterior, la tentación de apagar la luz de la palabra en aquellos aspectos de la vida que nos gustan o que nos sentimos identificados de manera humana. Si hay ciertas cosas del mundo que a mí me gustan, voy a apagar esta parte de la palabra de Dios, porque no quiero que me esté penetrando en mi corazón y que me esté martirizando mi cerebro de cristiano, porque hay ciertas partes que a mí me gustan, que nos identificamos en ciertas cosas y la palabra de Dios la apagamos. Y es ahí donde surge la crisis de la palabra. Si llevamos la lámpara con nosotros para guiarnos en nuestro camino en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de las tinieblas en las que está sumida esta sociedad perversa y maligna, pero la apagamos en aquellas partes del camino que nos atraen o que deseamos, en las que nuestras limitaciones o nuestras debilidades nos hacen ser seducidos en este mundo, como veíamos la semana anterior, estaremos negando con nuestros hechos, no con nuestra boca. Y a lo mejor no es la intención de nuestro corazón, pero estaremos negando con nuestros hechos a Dios. Y puede ser duro esto, lo reconozco, puede ser duro. Pero cuando apagamos la palabra de Dios con nuestros hechos, a lo mejor nuestro pensamiento y nuestra boca no es la intención que tiene, pero sin querer estamos apagando la luz del Señor, estamos apagando al Señor, de quien procede la luz de la lámpara. Y sin ser conscientes, estamos dando lugar a que nuestra vida espiritual quede adulterada por el mundo, camine en oscuridad o en una falsa luz artificial. Decía al principio que la sociedad también ha creado su instrumento y su luz artificial, ¿verdad? Y nosotros también. No le echemos toda la culpa a la sociedad. Nosotros tenemos la misma capacidad de crearnos un instrumento y una luz artificial propia para sustituir a la luz de Dios en aquellas cosas que
que nosotros no queremos cambiar, porque penetra la palabra de Dios y nos hace y nos escuece, ¿verdad? ¿Recordáis aquellas palabras de Pablo al despedirse de Timoteo? Habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días donde no sufrirán la sana doctrina. Ese mensaje lo he escuchado yo montones de veces de nuestro hermano Pedro Inglés. Montones de veces. No sufrirán, sino que amontonarán para sí maestros, según sus propias concupiscencias. ¿Hemos llegado nosotros a hacer eso con la palabra de Dios? ¿Estamos teniendo una falsa luz artificial? Porque si es así, todo eso se va a expandir y se va a reflejar en toda la Iglesia. ¿Recordáis 1 Juan capítulo 1, versículos 5 y 6? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y Juan nos va a hablar aquí, y en otros dos pasajes que vamos a ver más, de características y diferencias entre la luz y las tinieblas. En este mundo de tinieblas, este mundo está enfrentado a la luz de Dios. Y Juan nos recuerda aquí que en el principio de 1 de Juan 2, 15 al 17, no hay nada en él que tenga comunión con Dios, con nuestro Dios. No hay nada en este mundo que tenga comunión con el Señor. Y lo mismo que veíamos la semana anterior, ¿verdad? El que ama a este mundo, el amor de Dios no está en él. No hay comunión entre el mundo y Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, ahí nos habla el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y aquí vemos que participamos de la luz y nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas. Si apagamos de manera selectiva la luz de la palabra en nuestra vida, donde permitimos que parte de las tinieblas reinen en ella, estaremos negando a aquel que nos amó, que nos compró con su sangre, librándonos del poder que reina en esas tinieblas. Porque termina el versículo de Colosenses diciendo, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y Pablo está apuntando al que nos ha redimido. Si nosotros apagamos la luz en aquellas cosas que nos atraen de este mundo, ¿a quién estamos negando? ¿Estamos infravalorando la redención del Señor? ¿Estamos diciéndole al Señor que su sangre no tiene que dárnoslas todas, que nos dé una poquilla y que aquí en esta parte no me redima, porque me gusta esta parte? ¿O el Señor nos redimió de manera entera? Nos libró de la potestad de las tinieblas, nos compró con su sangre, nos libró del poder que reinaba en este mundo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué interesante la frase, para que anunciéis las virtudes. Cuando hablamos de virtudes, si yo preguntara a Esther, dime cuáles son tus virtudes. ¿Sabéis lo que estoy diciendo, aunque no lo estoy diciendo? Que tiene defectos. Claro, si me va a resaltar las virtudes, es porque hay otras cosas que no son virtudes, ¿verdad? Y cuando leemos nosotros este versículo, ¿qué pensamos? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí vemos cómo nos ha llamado de aquella parte a esta, para que anunciéis las virtudes. Entonces, ¿que no hay virtudes? ¿Tiene otras cosas Dios que no son virtudes? No. Todos son virtudes. Porque son virtudes espirituales, son virtudes que no pertenecen a este mundo. Si lo miramos con los ojos del mundo, claro que sí encontraremos muchas cosas que no son virtudes. Encontraremos cosas que no pertenecen a este mundo y que no nos gustan, que para el mundo son virtudes, pero que para Dios son cosas rechazables. Pero si nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo comprado por Dios, ¿sabéis lo que vamos a anunciar? Solo virtudes. Todos son virtudes.
¿Qué pasa entonces cuando estamos recortando cosas y apagando cosas de la palabra de Dios? Estamos diciendo que entonces no son todo virtudes. Si hay cosas en mi vida que no permito que la luz de Dios entre, sino que me cree una luz artificial, entonces estoy negando que no hay virtudes en Dios. Y aquí vemos un contraste claro entre la luz y las tinieblas, porque hay luz, donde hay luz no hay tinieblas. Por lo que si apagamos de manera selectiva, y resalto, de manera selectiva, la palabra de Dios en nuestra vida, estamos negando a aquel que nos llamó y nos hizo ser un pueblo especial en este mundo para declarar el engaño de esta sociedad, y dejaremos de mostrar a los demás las virtudes de nuestro Salvador en nuestra propia vida. ¿Cuánto miedo hay en la Iglesia hoy día de declarar aquellas cosas que el mundo no está haciendo bien? Tenemos miedo. No sé si miedo o respeto, o no lo sé, o intimidación. Pero cuando dejamos nosotros de alumbrar estas cosas y seleccionamos qué se debe alumbrar, entonces estamos desvirtuando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es importante notar esto, hermanos. No podemos supeditar la luz de la palabra que alumbra de una manera personal a nuestra vida a nuestros propios deseos humanos. Deseos que son atraídos por una sociedad en tinieblas. Cuando hacemos esto, estamos quitándole libertad a la palabra de Dios en nuestras vidas. Y no solamente eso, estamos apresando y limitando la palabra de Dios. Recordáis aquellas palabras de Pablo, ¿no? Yo estoy en prisión, pero la palabra de Dios no está presa. Qué palabras más bonitas. Pablo estaba en prisión, pero la palabra de Dios no estaba presa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios podía circular con libertad. ¿Qué hacemos nosotros cuando apagamos selectivamente en nuestra vida la palabra de Dios? ¿La estamos limitando? ¿La estamos apresando? ¿Estás apagando la lámpara e impidiendo que la luz alcance aquellas partes de tu vida que necesitan ser cambiadas? ¿O aquellas partes de tu vida que necesitan ser mejoradas o renovadas? Recordáis lo que dice Romanos 12, 1 al 2, ¿verdad? Es un texto también muy conocido. Hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Y apela a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos alcanzó cuando nosotros no podíamos hacer nada por nuestra salvación. Y Pablo está diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Piensa dónde estabas, de dónde te ha sacado el Señor, que presente tu cuerpo en sacrificio vivo. Claro, es que es un sacrificio. Presentar mi cuerpo diariamente a aquellas cosas que me gustan y que la palabra de Dios me está clavando con una espada diciéndome, esto tienes que extirparlo de tu vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No conformarnos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios. Es que no vemos la buena voluntad de Dios a simple vista, como seres humanos pecadores, contaminados por nuestra concupiscencia. ¿Cómo la vamos a ver directamente? Claro que no, vemos lo que nos gusta, lo que nos atrae. Pero dice Pablo, haz un esfuerzo, presenta tu cuerpo diariamente en un sacrificio, aunque no lo veas, pero vas a comprobar. Cuando tu mente vaya siendo transformada y renovada, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, una voluntad agradable y perfecta, aunque el mundo muchas veces no la ve. Qué difícil es predicarle a una persona que no es creyente hoy día, con lo fácil que es convertirse, ¿verdad? No sé si habéis pensado alguna vez eso. Yo cuando era jovencillo decía, pues es muy fácil creer en el Señor. Si solo tienes que pedirle al Señor perdón por tus pecados, qué fácil es convertirse y ser salvo. Pero ¿cuánta gente ve una dificultad en eso porque no son capaces de ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, delante de su ojo? Y nosotros como seres humanos también, que somos, nos cuesta trabajo
aun siendo creyentes, poder ver esto. Por eso es un sacrificio continuo en nuestra vida. Y si no prestamos atención a esto, no estaremos dejando a la palabra de Dios actuar para que renueve nuestro entendimiento conforme a los principios de Dios y no conforme al mundo. Cuando hay crisis de la palabra en nuestra vida, contribuimos hacia una iglesia en crisis. Y aquí pasamos al siguiente pasaje que quiero compartir con vosotros. La crisis de propósito. Y acompañadme a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, un texto muy conocido por todos vosotros, seguramente muchos lo habréis leído muchas veces o incluso habréis meditado en varias ocasiones sobre él. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, pasaje que está en el Sermón del Monte, donde el Señor empezó a hablar de la bienaventuranza y continuó dando mucha enseñanza hasta el capítulo 7 de Mateo. Y ahí nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra crisis de propósito. Ahí aparece un faro. Bueno, podríamos haber puesto una ciudad en alto, ¿verdad? Todo lo que esté ahí en el candelero. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Llevaréis vosotros a vuestros hijos a una escuela donde el profesor de vuestros hijos lo que haga durante todos los días de clase no sea darle conocimientos de nada, sino que los deje jugar todo el día, que los deje a su aire, que hagan lo que quieran, que no cumpla sus responsabilidades como profesor? ¿Lo llevaríais a esa escuela? No, ¿verdad? De hecho, hay gente que elige la escuela donde quiere llevar a su hijo y miran todo el currículum, el programa, y aun incluso teniendo que pagar un dinero, los llevan a esa escuela porque consideran que la educación que se está dando en esa escuela es la que ellos ven mejor, o los mandan al extranjero. A mí me llegan ahora muchos anuncios, será por el tema ese que dice que nos vigilan. Cuando tú buscas algo, preguntas algo, automáticamente bombardeo, ¿no? Yo una vez pregunté algo, digo, a ver, para una de mis hijas, mandarla a estudiar afuera, a ver cuánto vale eso. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de ofertas para estudiar en Inglaterra, en Estados Unidos, en no sé dónde, me están llegando, tu hijo debe estudiar aquí, lo mejor, un montón de anuncios de ese tipo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor? Nos está hablando de la luz, ¿verdad? Dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Y nos está hablando de esta palabra luz, pero esta palabra luz no es la que vimos en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de una palabra que se refería a un dispensador de luz. Un dispensador de luz moral y espiritual. Lo que podríamos decir un profesor moral. Y en Romanos capítulo 2, versículo 19 utiliza esta misma palabra. Dice allí Pablo: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y utiliza la misma expresión. Eres un profesor moral. Vosotros sois profesores éticos y morales. Sois los dispensadores de luz. Y aquí vamos un paso más. No solo tenemos que alumbrar nuestra vida, como veíamos anteriormente, sino que el Señor nos pone la responsabilidad de ser profesores morales y espirituales para este mundo. Y Jesús utiliza estas metáforas para que podamos entender el alcance y la responsabilidad que tenemos como luz de este mundo. El alcance y la responsabilidad. Y utiliza esta palabra asentada, ¿verdad? Una ciudad asentada, una ciudad fija, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, una ciudad que está firme. ¿Cómo que una ciudad firme no se puede esconder? Si hay una ciudad sobre un monte y no se mueve de ese monte, claro que la van a ver, claro que te van a ver, claro que otros te van a ver. Cuando tú estés firme, cuando tú estés fijo, asentado, claro que te van a ver, no te vas a poder esconder, a no ser que no estés firme y te escondas y te camufles entre las demás ciudades.
Nos habla aquí el Señor de una posición fija, inamovible, un referente visible desde cualquier ángulo, como el faro. Un referente visible desde cualquier ángulo y desde muchos kilómetros. Y qué importante es tener referentes, ¿verdad? Cuando se pierden los referentes, andamos a ciegas, andamos a la aventura. ¿Sabéis lo que pasa? Que caemos en los mismos errores que cayeron los anteriores, cuando no tienes referentes. La ciencia no hace eso. La ciencia se asienta sobre las bases anteriores. No sé, ya voy a decir alguno, no sé, uno de los científicos, no recuerdo si era Kepler o alguno de los que primero descubrieron el átomo, se equivocaron. Pero vieron el origen, vieron que había un núcleo y que había unos electrones dando vueltas, pero no sabían exactamente cómo podía ser. Y fueron desarrollando, los que vinieron después, sobre esa misma base, desarrollaron y vieron la realidad de ese átomo, ¿verdad? O al menos el efecto, y de ahí lo descubrieron. Qué importante tener referentes. Qué importante que un alumno tenga a su profesor como referente. Qué importante que acerca de los referentes familiares, los abuelos, los padres. ¿Y sabéis lo que nos ha enseñado a nosotros como padres esta sociedad? Poquito a poco, lo ha hecho poquito a poco, pero nos lo ha enseñado. No sé, algunos de vosotros que sois más mayores que yo, si también lo aprendisteis así. Nos han enseñado, como padres, que tenemos que enseñar a nuestros hijos que no deben fijarse en los hombres, sino que ellos deben pensar por sí mismos. Y se les enseña esto también en la escuela. Deben pensar por sí mismos, pero le damos un libro de texto que está escrito. Pero se les enseña eso, que ellos deben de pensar por sí mismos, y no está mal. Es cierto. No deben de fijarse en los hombres. Y si somos creyentes, ese principio también es muy, muy importante. No fijarse en los hombres, pero es un principio que tiene matices. Porque esto lo que ha hecho ha sido desvirtuar hasta el punto de que hemos crecido con el concepto de no valorar el consejo de nuestros mayores, la enseñanza de los que nos precedieron. Y cuando todos los creyentes tenemos esto grabado en nuestro subconsciente, ¿sabéis lo que pasa? Que la Iglesia pierde sus referentes. Y olvidamos aquellas palabras del autor de Hebreos, que no son mías, son de la Biblia. ¿Recordáis aquellas palabras de Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores. Y está hablando de referentes, pero no de unos referentes cualquiera, ojo. No de creer ciegamente a un hombre, ni seguir a un hombre, no. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es un auténtico referente. Pero la sociedad va a eliminar a los referentes. Y no se trata de imitar a personas como borregos sin conocimiento, sino de acordarte cuando te hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta y actuando con imitación a su fe. Y eso no lo quiere el príncipe de este mundo. Pero ¿qué nos enseña el Señor aquí en Mateo también? Que cada uno de nosotros nos convirtamos en un referente para otros. Como Iglesia, todo nuestro propósito es ser luz del mundo, manteniendo nuestra posición fija, inamovible y visible a todos. Y esto implica valentía, implica sabiduría y tener unos principios bíblicos bien fundamentados, unos principios bíblicos arraigados y estables, a pesar del cambio social. Y aquí es donde tenemos nosotros que tener cuidado. Porque la ciudad asentada, fija sobre el monte, queda inmutable al paso de los años. Y nosotros tenemos que ser así, como esa ciudad, inmutables al paso de los años. En una posición fija, un referente para este mundo. La palabra de Dios es inmutable. Dios es inmutable. Y su luz es inmutable. Un profesor no va a cambiar el contenido de su materia. Podrá cambiar la manera en la que la explica. Podrá utilizar pizarra digital, tablet, libreta, una pizarra con tiza, lo que queráis. Podrá trabajar por proyectos, pero el contenido es el mismo.
No va a cambiar el contenido. Podrá cambiar la manera en la que el alumno aprende, pero no se va a variar los contenidos. Por lo tanto, nosotros como profesores morales y espirituales de la luz de Dios para este mundo, no podemos comprometer la pureza de su luz de acuerdo a la sociedad que tengamos delante. Y ahí es donde está nuestro riesgo. Sino que debemos de permanecer inmutables en cuanto a la palabra en medio de esta sociedad y que pueda verse en nosotros a todos aquellos que están a nuestro alrededor, que pueda verse en nosotros el reflejo para que otros puedan alcanzar también la luz de Dios y ser receptores de esa luz. Cuando como iglesia mostramos una luz tenue, una luz con poca intensidad, dejamos de ser luz para el mundo. Y en la segunda metáfora que utiliza el Señor de esta ciudad, en el versículo 15, nos habla acerca de cómo podemos contribuir a que la luz de Dios deje de cumplir su propósito. ¿Podemos nosotros hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Y el Señor lo explica claro. Y nos utiliza esta palabra de almud. Nadie toma la luz y la esconde debajo de un almud, ¿verdad? Un almud era simplemente un recipiente. Hoy podríamos haber dicho, nadie coge una luz y la mete bajo un cubo. En aquel tiempo un almud era un recipiente que se guardaban cosas, líquidos, se guardaban áridos, se guardaban cosas que utilizaban ellos en la casa. Tú cogerías una luz y la meterías debajo de una orza, si somos ya un poquito más antiguos, o debajo de un cubo. No, nadie hace eso, sino que la coloca en lo alto. Y aquí la luz está hablando de una lámpara. ¿Utilizas la lámpara y la metes debajo? No. Si una lámpara se enciende y se pone dentro de un almud, la luz que emite quedará mermada, quedará escondida. Solo podrá verse quizá un resplandor de poca efectividad, sin capacidad para vencer la oscuridad que haya en la habitación. La habitación va a quedar en penumbra. Por el contrario, cuando nosotros colocamos nuestra lámpara en un lugar alto donde se puede alcanzar a todos los rincones de la habitación, entonces no hay lugar para la oscuridad en todo su entorno de acción. Y esto es lo importante. Y es interesante esta última frase que emplea el Señor. Alumbra a todos los que están en la casa. Cuando se coloca en alto, alumbra a todos los que están en la casa. La palabra de Dios alcanza a todos, no solamente a aquellos que tienen predisposición, sino que alumbra a todos o tiene capacidad de alumbrar a todos los que habitan en la casa. Cuando la Iglesia está en esa posición, en la posición que debe de estar, aquellas personas que se encuentran cerca, la palabra de Dios tiene posibilidad de alcanzar a estas personas. Y ahí recordáis Hebreos 2, 44 al 47, cuando la Iglesia estaba en esa situación que compartían todas las cosas, tenían todas las cosas en común, estaban viviendo como el Señor decía que había que vivir. Y termina aquel versículo diciendo, y el Señor añadía cada día a la Iglesia a los que habían de ser salvos. La vida fluía. El propósito de la Iglesia fluía. Cuando la luz pura de Dios, su palabra, reina en medio de la Iglesia, el propósito para lo que la Iglesia ha sido dejada en este mundo no encuentra impedimento. ¿Quieres tener tu candelero en alto? Porque ¿qué ocurre si no tenemos un candelero firme y claro donde poner nuestra lámpara? ¿La vamos a poner en cualquier lugar? ¿Quieres alumbrar a otros con la luz de Dios? No dejéis, hermanos, no dejemos que la sociedad entre en la Iglesia, que la sociedad debilite la luz de Dios. Pongamos fundamentos firmes en nuestra vida, basados en la palabra, donde podemos sostener con firmeza, sostenernos como luz en el mundo. No perdamos nuestro propósito como hijos de Dios, porque como dice el versículo 13, más arriba, que no lo hemos leído, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y el Señor termina con el versículo 16, dándonos una orden. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto no está en juego, no es cuestionable, porque la gloria de nuestro Padre que está en los cielos está en juego. Y el Señor utiliza este pronombre posesivo, vuestra luz. Es nuestro propósito, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de cada uno de nosotros en particular, el alumbrar delante de los hombres.
no conforme a nuestros deseos humanos, no con una luz artificial, sino conforme a las indicaciones de Dios en su palabra, para que el propósito de Dios, de la Iglesia, no se vea afectado. Si esto sucede, el enemigo habrá conseguido que la crisis de la Iglesia sea completa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas exhortaciones que nos haces en ella, Señor. Te pedimos ayuda y perdón si en alguna de estas facetas de nuestra vida cristiana estamos fallando. Queremos pedirte que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, ser fieles a ti, ser un candelero, Señor, que pueda trasladar a través de nosotros, por medio de tu palabra y de tu Espíritu, Señor, que trabaje libremente en nuestra vida para poder alumbrar a otros y para poder ser una iglesia en este lugar donde nos has colocado, Señor, que alumbre a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a poder luchar contra nuestra concupiscencia, contra aquellas cosas que nos gustan, Señor, que tu espada, tu palabra penetre y nos parta el alma y el espíritu, Señor, que penetre hasta lo más hondo de nuestro ser y limpie y renueve y pueda, Señor, restaurar nuestra vida para que se parezca cada vez más a ti. Y lo queremos ahora, Señor, hacer todo y encomendarnos en tus manos y que nos despidas con tu paz y tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.